Detente un momento y piensa en esto. En alguna parte del mundo, ahora mismo, una persona menor de 40 años está entrando en una sala de emergencias por un infarto que nunca creyó posible. No es una escena aislada, ni un caso extraordinario. Está ocurriendo con una frecuencia que, hace apenas algunas décadas, habría parecido improbable. Horas antes, esa persona estaba cumpliendo con su rutina habitual. Trabajaba, estudiaba, conducía, entrenaba o conversaba con amigos. Nada en su apariencia sugería fragilidad. Nada indicaba urgencia. Y sin embargo, su corazón dejó de recibir el flujo de sangre necesario en el momento menos esperado. Durante años, se construyó una imagen muy clara del paciente típico con enfermedad cardíaca. Se pensaba en alguien mayor, con décadas de malos hábitos acumulados, con signos visibles de envejecimiento y con antecedentes clínicos evidentes. Vivimos en una época en la que la juventud se asocia automáticamente con salud, energía y capacidad de recuperación. Se asume que el cuerpo joven puede soportarlo todo, que cualquier desequilibrio será temporal, que el organismo tiene margen suficiente para adaptarse indefinidamente. Sin embargo, esa percepción no siempre coincide con la fisiología. El corazón no funciona bajo criterios sociales. No responde a la idea cultural de que aún no es tiempo. Responde a estímulos biológicos concretos. Responde a la presión sostenida, a la inflamación persistente, a los cambios metabólicos acumulados y a los hábitos repetidos durante años. Cuando la carga interna supera la capacidad de adaptación, la edad cronológica pierde protagonismo. Lo más preocupante es que muchos jóvenes continúan convencidos de que el riesgo cardiovascular es un problema distante. Esta percepción reduce la probabilidad de controles preventivos y favorece la normalización de síntomas que podrían ser señales tempranas. Fatiga persistente, molestias torácicas leves, sensación de falta de aire, palpitaciones ocasionales. En muchos casos, estos signos se interpretan como estrés o cansancio. El problema no surge de forma repentina. Rara vez un infarto en una persona joven aparece sin antecedentes biológicos. Lo que suele existir es un proceso silencioso que se desarrolla durante años. Un proceso influido por la rutina moderna, por patrones de comportamiento y por factores metabólicos que actúan de manera acumulativa. Si observamos la vida cotidiana de muchos adultos jóvenes en la actualidad, encontramos elementos comunes. Jornadas laborales prolongadas, presión constante por rendimiento, uso continuo de dispositivos electrónicos, descanso insuficiente y alimentación rápida basada en productos ultraprocesados. Desde fuera, la persona puede parecer funcional y activa. Internamente, el sistema cardiovascular puede estar sometido a un estrés sostenido. El estrés crónico desempeña un papel relevante en este contexto. Cuando el organismo percibe una amenaza, ya sea física o psicológica, activa mecanismos hormonales diseñados para responder a situaciones puntuales. El cortisol y la adrenalina aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial
y movilizan energía para enfrentar el desafío. Este sistema es útil cuando la amenaza es breve, pero cuando se activa diariamente durante meses o años, sus efectos dejan de ser adaptativos y comienzan a ser perjudiciales. La exposición prolongada a niveles elevados de cortisol puede favorecer la acumulación de grasa visceral, alterar el metabolismo de la glucosa y contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina. También puede generar inflamación de bajo grado en el revestimiento interno de las arterias. Estos cambios no producen dolor inmediato, pero crean un entorno biológico propicio para la enfermedad cardiovascular. El sedentarismo es otro componente importante. Aunque algunas personas jóvenes realicen actividad física ocasional, muchas pasan la mayor parte del día sentadas. Horas frente al ordenador, en el automóvil o utilizando el teléfono móvil. La inactividad prolongada afecta la circulación, reduce la eficiencia metabólica y puede contribuir a alteraciones en los niveles de lípidos sanguíneos. El cuerpo humano está diseñado para el movimiento regular, no para periodos extensos de inmovilidad. La alimentación contemporánea también ha modificado el perfil de riesgo. El consumo frecuente de azúcares añadidos, bebidas endulzadas, harinas refinadas y grasas de baja calidad genera picos repetidos de glucosa e insulina. Con el tiempo, estos picos pueden favorecer resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos y elevación del colesterol LDL. Muchas personas jóvenes desconocen sus valores de colesterol o presión arterial porque nunca han realizado controles preventivos. La ausencia de síntomas visibles refuerza la idea de que no existe riesgo. El tabaquismo, incluyendo el uso de cigarrillos electrónicos, añade otro nivel de exposición. La nicotina provoca vasoconstricción y puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Además, ciertas sustancias inhaladas pueden afectar el revestimiento vascular. Aunque el daño pueda no manifestarse de inmediato, la exposición repetida puede acelerar procesos de deterioro arterial. El sueño insuficiente constituye un factor frecuentemente subestimado. Dormir menos de 7 horas de manera constante altera el equilibrio hormonal y afecta la regulación de la presión arterial. Durante el sueño profundo, el sistema cardiovascular reduce su actividad y se produce un proceso de recuperación fisiológica. Cuando este descanso es insuficiente o fragmentado, la recuperación no se completa adecuadamente. Con el tiempo, la privación crónica de sueño puede contribuir a hipertensión y alteraciones metabólicas. La predisposición genética también influye. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular temprana pueden aumentar el riesgo incluso en individuos aparentemente sanos. Sin embargo, esta información muchas veces no se considera relevante en edades jóvenes. La combinación de predisposición genética con factores ambientales actuales puede adelantar la aparición de eventos cardiovasculares. El consumo excesivo de alcohol y el uso de sustancias estimulantes recreativas representan riesgos adicionales. Estas pueden desencadenar alteraciones del ritmo cardíaco,
elevar la presión arterial de forma aguda y favorecer la formación de coágulos en determinadas circunstancias. En un sistema cardiovascular ya sometido a estrés crónico y cambios metabólicos, estos factores pueden actuar como desencadenantes. Un aspecto significativo es que muchos jóvenes que experimentan un infarto refieren haber tenido señales previas que no identificaron como preocupantes. Sensación de presión torácica intermitente, dificultad leve para respirar durante esfuerzos habituales, episodios de mareo o fatiga desproporcionada. En el momento, estos síntomas suelen atribuirse a estrés o ansiedad. Solo después del evento se interpreta retrospectivamente su posible relevancia. Existe además un componente cultural que favorece la postergación del autocuidado. La productividad constante se valora socialmente. El descanso puede percibirse como falta de compromiso. La visita al médico sin síntomas evidentes suele considerarse innecesaria. Esta mentalidad contribuye a que los factores de riesgo no se identifiquen ni se modifiquen a tiempo. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los mecanismos más silenciosos en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Puede originarse en mala alimentación, estrés sostenido, obesidad abdominal y alteraciones metabólicas. No produce dolor directo, pero deteriora progresivamente el endotelio, la capa interna de las arterias. Este deterioro facilita la acumulación de placas ateroscleróticas que en determinadas circunstancias pueden romperse y provocar un bloqueo agudo del flujo sanguíneo al corazón. El síndrome metabólico, cada vez más frecuente en edades tempranas, combina hipertensión, resistencia a la insulina, alteraciones del colesterol y acumulación de grasa visceral. Esta combinación incrementa significativamente el riesgo cardiovascular incluso en personas menores de 40 años. El corazón joven tiene capacidad de adaptación, puede compensar desequilibrios durante un tiempo, pero esa capacidad no es ilimitada. Cuando múltiples factores de riesgo convergen y se mantienen durante años, el margen de seguridad se reduce progresivamente. La prevención no debe comenzar en la vejez, debe iniciarse en la juventud. Conocer los niveles de presión arterial, colesterol y glucosa. Priorizar el sueño adecuado. Incorporar movimiento diario. Reducir el consumo de ultraprocesados. Evitar el tabaco y moderar el alcohol. Gestionar el estrés de manera consciente. Reconocer que el riesgo existe no implica vivir con miedo. Implica actuar con información. Implica abandonar la idea de que la edad protege automáticamente. Porque el corazón no espera a que llegue el momento adecuado. Responde a las condiciones acumuladas. Y cada decisión diaria, cada hora de descanso, cada elección alimentaria, cada espacio de movimiento o cada exposición innecesaria influye en esa ecuación silenciosa. La pregunta no es si alguien es demasiado joven para sufrir un infarto. La pregunta es qué está haciendo hoy para reducir la carga que su corazón deberá soportar mañana. Si observamos con mayor profundidad lo que está ocurriendo en la salud cardiovascular de las generaciones más jóvenes,
veremos que no se trata de un fenómeno aislado ni de una exageración mediática. Es el resultado de múltiples factores que convergen en un mismo punto. Un corazón joven sometido a una carga constante que supera su capacidad natural de adaptación. Uno de los aspectos más invisibles, pero determinantes, es la acumulación progresiva de microdaños en el sistema vascular. Las arterias no se obstruyen de un día para otro. El proceso suele comenzar con pequeñas alteraciones en el endotelio, esa fina capa interna que recubre los vasos sanguíneos. Cuando el estrés oxidativo, la inflamación crónica y los picos repetidos de glucosa afectan esa superficie, el organismo responde intentando reparar. Pero si el estímulo dañino se mantiene, esa reparación se vuelve imperfecta. Se forman pequeñas acumulaciones de lípidos, células inflamatorias y calcio. Con el tiempo, esas acumulaciones se convierten en placas. En una persona joven, estas placas pueden ser pequeñas y no generar síntomas durante años. Sin embargo, el problema no siempre es el tamaño de la obstrucción, sino su estabilidad. Una placa inestable puede romperse repentinamente, activando la formación de un coágulo que bloquea el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Ese bloqueo es el evento que conocemos como infarto. Lo inquietante es que este proceso puede estar avanzando sin señales evidentes. Una persona puede sentirse funcional, activa, incluso atlética, y aún así estar desarrollando alteraciones vasculares tempranas. Esto rompe con la idea simplificada de que la apariencia física o el peso corporal son indicadores absolutos de salud cardiovascular. Existen jóvenes con peso normal que presentan alteraciones metabólicas significativas y otros con apariencia saludable que desconocen tener niveles elevados de colesterol o presión arterial. La presión arterial elevada en jóvenes es un fenómeno cada vez más frecuente. A menudo se detecta de forma incidental, en un control médico por otra razón. La hipertensión no siempre produce síntomas. Puede no generar dolor ni malestar evidente. Sin embargo, cada latido bajo presión elevada ejerce una carga adicional sobre las paredes arteriales y el corazón. Con el tiempo, esta presión sostenida puede contribuir al engrosamiento del músculo cardíaco y a la rigidez vascular. El aumento del colesterol LDL también puede pasar desapercibido durante años. No produce sensación física inmediata. No altera el estado de ánimo ni la energía de forma directa, pero favorece la acumulación de placas en las arterias coronarias. Muchos jóvenes nunca han medido su perfil lipídico, y cuando lo hacen, a veces descubren cifras que ya indican riesgo aumentado. El metabolismo de la glucosa es otro punto crítico. La resistencia a la insulina puede desarrollarse gradualmente, especialmente en contextos de sedentarismo y alimentación rica en azúcares refinados. Antes de que aparezca una diabetes diagnosticable, pueden existir años de alteración metabólica silenciosa. Durante ese periodo, los vasos sanguíneos ya pueden estar siendo afectados. La combinación de estos factores, hipertensión leve, colesterol elevado, resistencia a la insulina
e inflamación crónica, crea un entorno interno que acelera el envejecimiento vascular, independientemente de la edad cronológica. A esto se suma un elemento psicológico relevante: la percepción de tiempo infinito. Muchos jóvenes sienten que siempre habrá oportunidad de corregir hábitos más adelante. Cuando tenga más edad, me cuidaré, se piensa. Sin embargo, el sistema cardiovascular no pausa los procesos hasta que llegue ese momento hipotético. El daño acumulativo continúa mientras las decisiones se postergan. El consumo frecuente de bebidas energéticas y estimulantes merece mención específica. Muchas contienen altas dosis de cafeína y otras sustancias que pueden aumentar temporalmente la presión arterial y alterar el ritmo cardíaco. En combinación con estrés crónico y falta de sueño, pueden sobrecargar aún más el sistema cardiovascular. Existen también condiciones específicas que pueden incrementar el riesgo en jóvenes, como ciertas enfermedades autoinmunes, trastornos de coagulación o alteraciones genéticas del metabolismo lipídico. Estas condiciones pueden pasar desapercibidas hasta que ocurre un evento significativo. Por eso, la evaluación médica preventiva cobra relevancia incluso en ausencia de síntomas. Un aspecto particularmente importante es la diferencia en la presentación de síntomas. En personas jóvenes, los signos de un infarto pueden ser atípicos. No siempre aparece el dolor torácico clásico e intenso que se describe en manuales médicos. Puede manifestarse como presión leve, molestia intermitente, dolor en la mandíbula, en la espalda o simplemente una sensación de malestar inexplicable. Esta variabilidad puede retrasar la búsqueda de atención médica. La negación también juega un papel poderoso. Ante un síntoma inesperado, la mente tiende a buscar explicaciones menos alarmantes: ansiedad, indigestión, tensión muscular. Esta interpretación puede ser comprensible, pero en algunos casos retrasa intervenciones que podrían marcar la diferencia. Es importante entender que el aumento de infartos en jóvenes no significa que todos estén en riesgo inminente. Significa que el perfil de riesgo está cambiando y que la prevención debe adaptarse a esta nueva realidad. La conciencia temprana permite actuar antes de que los procesos se vuelvan irreversibles. La actividad física regular tiene un impacto profundo en la salud cardiovascular. Mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la presión arterial, favorece un perfil lipídico saludable y disminuye la inflamación. No se trata necesariamente de entrenamiento extremo, sino de movimiento constante y sostenido. Caminar, subir escaleras, realizar pausas activas durante el día pueden contribuir significativamente. La alimentación equilibrada también es una herramienta poderosa. Priorizar alimentos frescos, reducir azúcares añadidos, moderar grasas saturadas y evitar ultraprocesados puede influir directamente en los marcadores metabólicos. No es una cuestión de perfección absoluta, sino de tendencia sostenida en el tiempo. El manejo del estrés requiere estrategias conscientes, técnicas de respiración, meditación, actividad física, organización del tiempo y límites claros en el entorno laboral pueden reducir la carga fisiológica constante.
El descanso adecuado debe considerarse una prioridad biológica, no un lujo opcional. Los chequeos médicos periódicos permiten detectar alteraciones antes de que se manifiesten como eventos agudos. Medir presión arterial, realizar análisis de sangre básicos y evaluar antecedentes familiares puede ofrecer información valiosa para intervenir a tiempo. Aceptar que la juventud no es sinónimo de invulnerabilidad no es una invitación al miedo, sino a la responsabilidad informada. Es reconocer que el corazón responde a estímulos acumulativos y que cada etapa de la vida requiere atención. Porque mientras la sociedad continúa asociando enfermedad cardíaca con edad avanzada, muchos jóvenes siguen viviendo bajo la falsa protección de una creencia que ya no refleja completamente la realidad. En el contexto femenino, ciertos factores específicos deben tenerse en cuenta. El uso de anticonceptivos hormonales combinado con tabaquismo puede incrementar el riesgo trombótico. Además, algunas enfermedades autoinmunes más prevalentes en mujeres jóvenes pueden influir en la salud vascular. La prevención efectiva comienza con conocimiento. Conocer los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca temprana puede orientar decisiones preventivas. Realizar controles periódicos de presión arterial, colesterol y glucosa ofrece una base objetiva para evaluar el riesgo real. Aprender a reconocer señales corporales, sin pánico, pero con atención, puede marcar la diferencia. Ante síntomas persistentes o inusuales, buscar evaluación médica no es un acto de debilidad, sino de responsabilidad. El corazón joven posee una notable capacidad de adaptación. Puede compensar durante años desequilibrios significativos. Pero esa capacidad no es ilimitada. Cuando múltiples factores de riesgo convergen y se sostienen en el tiempo, la resiliencia fisiológica puede verse superada. Entender que la prevención cardiovascular es relevante desde edades tempranas no significa vivir bajo miedo constante. Significa integrar la salud cardíaca como parte del autocuidado cotidiano. Porque el corazón no espera a que la sociedad decida que es el momento adecuado para preocuparse por él. Responde a las condiciones presentes, a la calidad del descanso, a la gestión del estrés, a la alimentación diaria, al movimiento o a la falta de él. Cada día suma en una dirección u otra. La pregunta no es si la juventud garantiza protección automática. La pregunta es ¿qué tipo de entorno interno estás construyendo hoy? Porque en algún lugar, en este mismo instante, hay un corazón joven enfrentando las consecuencias de años de pequeñas decisiones acumuladas. Y en otro lugar, hay alguien que aún tiene la oportunidad de actuar antes de que esas consecuencias se manifiesten. El corazón no negocia con creencias, responde a la biología. Y esa biología comienza mucho antes de lo que muchos imaginan.